Saludos nuevamente a todos nuestros amigos, que Dios los bendiga, donde quiera que usted se encuentre. Les agradecemos mucho que nos esté acompañando nuevamente en este día domingo, Día del Señor, día en que queremos compartir de su palabra, queremos que su nombre sea glorificado, sea alabado alrededor del mundo, donde quiera que se reúnen los hijos de Dios para expresar gratitud, pero al mismo tiempo también para poder escuchar de su palabra. Y les damos la bienvenida y les agradecemos que esté con nosotros nuevamente en este día, que nos estén enviando sus comentarios. Le damos gracias a Dios por ello. Y donde quiera que estés, aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, a todos nuestros amigos trabajadores, bendiciones para ustedes, sus familiares, y también para nuestros amigos y nuestras familias que también ya nos siguen y nos escuchan. Bendiciones para todos ustedes. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Siempre le animamos y lo exhortamos a que nos envíe sus comentarios, nos envíe sus peticiones y también que comparta la página, que comparta los estudios, las oraciones, cualquiera de las cosas o temas o comentarios o pensamientos para reflexionar que pongamos en nuestras páginas. Usted está en la mayor libertad de poderlo compartir con sus familiares y con sus amigos. Pero gracias en este día. Queremos seguir compartiendo la palabra de Dios. Hemos estado enseñando y hablando y meditando en la fe y vamos a continuar. Ahora vamos a utilizar y vamos a hablar de uno de los personajes más importantes de la palabra de Dios y especialmente cuando se habla de la fe. Y creo que va a ser de ayuda, va a ser de bendición. Vamos a tratar de encontrarle la ayuda práctica, algo que podamos aplicar a nuestra vida, que podamos aprender cuando Dios nos está llamando, cuando Dios nos está hablando, cuando tenemos que poner en práctica nuestra fe. Recordemos que siempre que mencionamos la palabra fe, estamos hablando de un aspecto meramente espiritual, un aspecto cristiano, un aspecto basado en la palabra de Dios. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a meditar en partes importantes de la vida de Abraham, el padre de la fe. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de los Hebreos, donde encontramos la definición de la fe y también al mismo tiempo encontramos la vida o momentos cruciales e importantes de personajes bíblicos dentro de la historia de la palabra de Dios, dentro de la historia de los planes de Dios. Estos personajes importantes que aplicaron la fe y confiaron plenamente en Dios para que Dios cumpliera los propósitos que tenía planeados en cada momento de la historia, de acuerdo a cada personaje, de acuerdo a cada momento especial que ellos vivían. Y vemos aquí narrado en este capítulo, pero hoy nos vamos a concentrar un poco en la vida de Abraham, libro de Hebreos, capítulo 11, y después también vamos a apoyar esto con el libro de Génesis para poder ver el llamado que Dios le está haciendo. Pero ponle atención, acompáñanos siguiendo la lectura, abre tu Biblia, confirma lo que estamos leyendo, viene de aquí de la palabra de Dios y después cuando terminemos, consulta tu Biblia, ve nuevamente y ve paso por paso a leer tu palabra, a leer la palabra de Dios y a confirmar que estamos utilizando solamente este libro sagrado para tratar de llevar una enseñanza a nuestras vidas. Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante vamos a leer y que Dios bendiga su palabra. Dice así la escritura, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El Señor bendiga su palabra. Y vamos a tomar enseñanza de la vida de Abraham. Para algunos lo han mencionado como el padre de la fe. La palabra de Dios dice que él era el amigo de Dios. Imagínate nada más qué clase
de relación llegó a tener para ser considerado el amigo de Dios. Cuando leemos en el libro de Génesis la historia de Abraham, vemos que llegó un momento en que Dios, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, habló con Abraham, le quiso comentar, le quiso platicar, le quiso compartir cuáles eran los planes que él tenía. Y desde ese momento fue considerado el amigo de Dios por esa relación tan cercana, para que podamos ver la importancia de este personaje. Pero muchos también le han llamado el padre de la fe. Y vamos a ver en 2 semanas, no vamos a poder terminar en este día domingo, queremos respetar el tiempo y queremos terminar la próxima semana, porque es un proceso de muchos años desde que inicia la vida de Abraham hasta llegar al punto más grande de la fe, el ejemplo más grande de fe que probablemente podamos encontrar en la Escritura, fuera del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de la fe que Él puso totalmente en el Padre Celestial para poder cumplir sus mandamientos y las promesas que estaban preparadas en la vida del Señor Jesús. Probablemente fuera de Él, el capítulo 22 del libro de Génesis, que vamos a estar viendo, si Dios lo permite, la próxima semana, sea el momento más culminante de la fe que podemos encontrar en la Escritura. Y ya lo vamos a dejar, te lo vamos a dejar así un poquito en interrogante para que tengas el deseo de acompañarnos la próxima semana. Pero por el momento vamos a ver los primeros pasos, el llamado y aspectos importantes de la vida de Abraham, y vamos a tratar de encontrarle una enseñanza hacia nuestra propia vida. Abraham tenía 75 años de edad, ya no era joven en el momento en que empezamos a ver la historia de él en el libro de Génesis, en el momento en que Dios lo está llamando. Y tenía a su esposa Sarai, pero como hemos leído, ella era estéril, quiere decir, no tenían hijos. No tenían hijos, pero Abraham, un hombre de 75 años, y es importante en la historia de la palabra de Dios porque él, en ese momento prácticamente cuando Dios lo está llamando, está por establecer lo que sería su pueblo, el pueblo de Israel. Él es llamado uno de los patriarcas, donde inicia, donde se cimienta, donde se funda el pueblo de Israel, es de los ancestros del pueblo de Israel, y por eso es sumamente importante para los judíos y también lo es para los musulmanes cuando sigamos leyendo algunas porciones de la vida de Abraham, y por supuesto que para nosotros los cristianos también es sumamente importante por las promesas que Dios le hace a Abraham. No solamente lo llama, le hace unas promesas especiales que ya las vamos a leer y ya las vamos a meditar, que la promesa que le hace llega hasta nosotros y llega a todo el mundo en general. Pero él era un hombre que vivía en un lugar totalmente pagano, alejado de Dios, mas sin embargo, él, por lo que vemos, era un hombre próspero, tenía sus propiedades, tenía sus sirvientes, tenía sus ganados, vivía bien, estaba a gusto, estaba tranquilo con su esposa, no había ningún plan de quererse mover. Él no tenía idea de que en un momento dado Dios se le iba a presentar, Dios le iba a llamar, Dios tenía un plan maravilloso y especial para la vida de Abraham. No tenía la idea de que a partir de él se iba a fundar y se iba a establecer la nación de Israel, se iba a formar el pueblo de Israel y era algo sumamente especial que iba a pasar en su vida, pero él no lo sabía, él estaba a gusto, él estaba tranquilo con la vida que él estaba llevando, pero Dios vio algo especial en la vida de Abraham. Dios vio algo especial para hacerle este llamado y para empezar a planificar lo que sería la bendición que llegaría y que llega hasta este momento y que seguirá llegando a todo el mundo a través de este momento crucial en la historia bíblica y en la historia de los planes de Dios. Dios vio algo especial en él, así de la manera en que Dios a través de la Escritura ha visto a sus héroes, ha visto a sus siervos, ha visto a sus profetas, ha visto a los personajes escogidos para poder cumplir los planes importantes de Dios. Dios va viendo los corazones, no perfecciones, porque no lo hay. Vamos a ver cómo Abraham en el transcurso de su vida, él falló, se equivocó, porque él era un hombre con sus cualidades semejante a las nuestras. Era un hombre especial, con características especiales que dio Dios en él, pero con características iguales a las nuestras. Tienes que entender y tenemos que comprender que la historia que estamos viendo aquí, especialmente que vamos a ver en el libro de Génesis, es una historia de hace aproximadamente 4,000 años cuando se está desarrollando esto. Hace 4,000 años cuando le está llamando Dios a Abraham, vivían obviamente en una situación
totalmente diferente, una costumbre totalmente diferente, una cultura completamente diferente a la que nosotros vivimos y estamos expuestos hoy en día. Totalmente diferente. Vivía en un mundo pagano y vivía en comodidad y tranquilidad y con las costumbres totalmente diferentes a las que tú estás viviendo hoy en día. Pero hay aspectos que son iguales y es la humanidad de Abraham, las emociones que él podía sentir, los sentimientos que él tenía, los deseos que pasaban por su corazón, por su mente, las debilidades que él tenía, los defectos, las virtudes semejantes a las tuyas y a las mías. Él era un hombre, era un ser humano, era una persona hecho a la imagen y semejanza de Dios con esas características. Costumbres y cultura totalmente diferente a la nuestra, pero la humanidad muy semejante a la nuestra, a la que vivimos en este momento, porque nosotros tenemos también en medio de esta sociedad que vivimos, en esta cultura que vivimos, en los tiempos tan diferentes que vivimos, de tanta tecnología y de tanta ciencia e investigación, pero a final de cuentas en nuestra humanidad somos muy parecidos, no importando las razas y las culturas y los colores de la piel, somos muy semejantes en nuestras emociones, en nuestras necesidades, en nuestros sentimientos, en nuestros defectos y cualidades, somos muy semejantes, somos humanos. Y eso es importante que nosotros podamos ver aquí en la vida de Abraham. Él se encontraba totalmente a gusto en compañía de su familia, pero queremos ver la fe en acción, queremos aplicar este momento especial en una forma especial también para nosotros. Queremos ver cómo trabaja la fe, pero recuérdalo, la fe bíblica, la fe de la palabra de Dios, no la fe secular. Generalmente nosotros aplicamos, incluso en el aspecto espiritual y en el aspecto cristiano, generalmente aplicamos la fe para encontrar un beneficio personal. Generalmente es así, empezamos a orar y empezamos a pedirle a Dios porque queremos alcanzar un beneficio, ya sea sanidad. Estamos pidiendo a Dios y quiero que me sanes y quiero que me quites esta enfermedad y quiero que me alivies. ¿Por qué? Porque quiero sentirme bien. Estás buscando un trabajo y le pides, Dios mío, yo te estoy rogando y te suplico por ese trabajo que necesito. Tengo la fe y tengo la seguridad que tú me lo vas a dar. Es un beneficio personal. Estamos teniendo problemas en nuestro hogar y empezamos a orar y le dices a Dios, Dios mío, manifiéstate aquí en mi hogar, ayúdanos a mi esposa, a mi esposo, a poder resolver las diferencias y los problemas. Tenemos fe que tienes el poder de hacerlo. Es un beneficio personal. Y así sucesivamente estamos constantemente pidiendo y queriendo aplicar la fe, pero en la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, es con un beneficio personal. Por eso queremos aprender aquí de la vida de Abraham y veremos que no era con un beneficio personal. Aún a pesar de que su esposa era estéril y de que él no tenía hijos, él no estaba buscando absolutamente ningún cambio. Donde él estaba, aún a pesar de ser un lugar totalmente pagano, él estaba a gusto, él estaba tranquilo porque vivía bien. Pero entra Dios. Entra Dios en nuestra vida y ahí es donde la fe empieza a trabajar, ahí es donde queremos ver la acción de esa fe espiritual en nuestras vidas y queremos aplicarla y queremos fortalecerla y queremos seguir aprendiendo y queremos seguir creciendo y queremos seguir confiando en el poder y la presencia de Dios porque es un proceso largo en nuestra vida y lo vamos a ver con la vida de Abraham, lo hemos mencionado. 75 años en este momento él tenía cuando Dios lo está llamando. Ya no era joven ni él ni su esposa. Y en ese momento lo está llamando. Y vamos a ver todo el proceso hasta llegar al capítulo 22 la próxima semana, primeramente Dios, para ver la culminación y veremos cuántos años ya habían pasado en la vida de Abraham, en su caminar con Dios, en su subir y su bajar, en su duda y en su seguridad, para poder llegar hasta ese momento culminante en el capítulo 22 del libro de Génesis. Fue todo un caminar con Dios, fue toda una aventura, todo una experiencia de ir aprendiendo, de ir creciendo, de ir madurando, de ir confiando, de ir dependiendo de Dios. Y es exactamente lo mismo para nosotros. Vamos aprendiendo, nos equivocamos, fallamos, nos debilitamos.
Pero de eso se trata aquí con la palabra, de ir aprendiendo, de dejar que Dios nos guíe, que Dios nos hable, que Dios nos llame, que Dios nos exhorte, que Dios nos enseñe a través de su palabra y con la ayuda y la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que vamos a ver esa fe en acción. Entonces ya mencionamos quién era Abraham, era un patriarca. Era un hombre que Dios escogió para poder establecer su nación, su pueblo, el pueblo de Israel. Es un ancestro de los israelitas. Es un hombre de mucha reputación en la cultura de los israelitas y también musulmanes, y para nosotros los cristianos también lo es. Pero vamos a concentrarnos ahora en lo que es este versículo para iniciar. Y dice versículo 8, por la fe, Abraham siendo llamado. Empezamos viendo eso, ¿verdad? De alguna manera Dios habla. Y le estaba hablando a él con un propósito específico y obviamente para la gloria de Dios le está llamando, aún a pesar de que Abraham no entendía ese llamado totalmente. Pero Dios dice, siendo llamado, le habló, se comunicó con él, le dijo, le dio instrucciones específicas. Muy probablemente nosotros no vamos a recibir el mismo llamado que él recibió o el llamado que han recibido diferentes líderes y siervos y pastores y misioneros y evangelistas y maestros y todo lo demás que está en la obra, que está trabajando y que está sirviendo. Muy probablemente no lo vamos a recibir de la misma manera. Muy probablemente Dios no nos va a pedir exactamente lo mismo que le pidió a Abraham, que ya vamos a verlo en el libro de Génesis. ¿Qué es lo que le está pidiendo en ese llamado? ¿Qué es lo que le está diciendo que tiene que dejar? Lo que es importante en este momento, cuando vemos que siendo llamado, Dios constantemente nos está llamando también a nosotros. Es un llamado general que Dios hace a nosotros, por ejemplo, para aquellos que no conocen de la palabra de Dios, para aquellos que no tienen una relación con Dios, para aquellos que no conocen de Jesucristo, que no conocen del sacrificio del Señor en la cruz y de haber derramado su sangre para limpiarnos, perdonarnos, para darnos la esperanza de la vida eterna, para dejarnos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Dios te está llamando. Si tú estás viendo este mensaje o estás utilizando o viendo algún otro predicador o pastor o asistes a alguna iglesia o alguien te está compartiendo la palabra de Dios, es que Dios te está llamando y te está diciendo, quiero que vengas. Quiero que vengan los cargados, los que están trabajados, los que están pobres, los que están ricos, los que están enfermos, los que están sanos, los que están necesitados. Quiero que vengas y que conozcas de mi palabra y que conozcas lo que tengo preparado para ti, que conozcas el plan que tengo preparado para ti. Todo lo que hacemos en este mundo es pasajero. Y cuando Dios te está llamando para darte algo que va a perdurar, algo que es eterno, que se va a ir a través de las generaciones y generaciones y generaciones y nunca va a terminar el estar en la presencia de Dios. Y te está llamando constantemente. Utiliza todos los medios posibles que hay hoy en día para poder llevar ese mensaje, para poder alcanzar a la gente y decirle, ahí está mi hijo y murió en la cruz del Calvario porque te amo. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Utiliza la naturaleza para estarte llamando y decirte, estoy presente en esta hora, estoy presente en este día y te estoy llamando, quiero que vengas a mi reino, quiero que me conozcas. Constantemente te llama. A través de mis labios, a través de este momento, a través de este mensaje, el Señor se está comunicando contigo y quiere llegar a tu corazón y quiere que vengas y te entregues a Él, no a un predicador, no a una iglesia, no a una denominación, no a una religión, no a una tradición, no a una costumbre. Dios te llama para que entregues tu vida, tu corazón y todo tu ser a Él. Pero no solamente aquellos que no conocen de Dios y que no tienen a Jesucristo en su corazón, los está llamando. También aquellos que ya estamos en la iglesia, aquellos que ya estamos en el camino de Dios, también nos está llamando constantemente en la iglesia. Donde quiera, la iglesia que vayamos, Dios te llama constantemente porque quiere que vengas al servicio, quiere que te involucres en el servicio, quiere que trabajes en la iglesia, que des, no solamente que recibas. Estamos acostumbrados a ir para consumir solamente. Vamos a consumir a la iglesia. Vamos esperando a escuchar las alabanzas que a mí me gustan.
Vamos con la esperanza de escuchar al predicador, mi predicador preferido, el que más me gusta. Por eso aquí en el internet nos damos el lujo, este no me gusta, lo cambio, este no me gusta, lo cambio. Y voy buscando al que a mí me gusta, porque generalmente estás buscando algo para consumir. Y cuando alguien te habla así, mejor lo cambio, porque quiero que me hable bonito. Quiero que me hable de las bendiciones que Dios me va a dar. Quiero que me hable de la ayuda y del amor de Dios. No quiero que me hable de esto, del servicio, del trabajo, del sacrificio, acerca de dar también a la obra. Y Dios constantemente te está llamando también al servicio. Quiere que trabajes, quiere que sirvas, quiere que des. Yo asisto a una iglesia, yo ya lo he explicado, mi trabajo, mi ministerio es el servir, el apoyar, el hacer ministerio con los trabajadores, tanto mexicanos y guatemaltecos que vienen aquí a esta provincia y poderles servir, poderles apoyar y compartir la palabra de Dios con ellos. Ese es mi trabajo. Yo asisto a mi iglesia, yo voy a una iglesia canadiense aquí en la ciudad y es una iglesia grande y son miles de personas en la iglesia. Y déjame decirte cuál es mi trabajo que yo hago en esa iglesia, mi servicio que yo proveo en la iglesia. Me levanto a las 6 de la mañana los domingos, ahorita no hay iglesias, están cerradas por la pandemia, pero cuando estemos de regreso, nosotros como es una iglesia grande no tenemos nuestro propio templo, rentamos un auditorio. Es un teatro para 1,500 personas aproximadamente y tenemos 4 servicios cada domingo. El primer servicio inicia a las 8 de la mañana, yo llego a las 6 de la mañana con un grupo de miembros de la iglesia, de hermanos de la iglesia, un grupo pequeño. Llevo a mis hijos y a veces van algunas otras personas, porque aún a pesar de ser una iglesia tan grande, la mayoría vamos a consumir y no queremos levantarnos a las 6 de la mañana en día domingo, especialmente en el invierno que es frío. Y llega un camión de esos de 3 toneladas, 3, 4 toneladas, que viene lleno con todo el equipo que se utiliza para las clases de los niños. Viene dentro de carros, de esos carritos que tienen ruedas. Hay que bajar todo el equipo, hay que bajar el equipo de sonido, computadoras, no para la música, todo esto solo para utilizarse en las clases de los niños. Hay que mover todos esos carros, hay que llevarlos a los salones, porque en ese teatro hay una escuela también y utilizamos los salones de la escuela. Hay que limpiar todo el salón, mover las mesas, mover las sillas, dejar todo limpio para poder bajar esos carritos y poder bajar todo el equipo que se necesita, poner las mesas de los niños, las sillas de los niños, las alfombras que se necesitan, poner las cortinas, hacer el decorado, bajar los juguetes. Es un trabajo físico. A las 6 de la mañana hay que hacerlo, hay que dejar todo listo. A las 7:30, 7:45 que llegan los maestros, encuentran prácticamente todo listo y vienen solamente a terminar con algunos detalles. A las 8 de la mañana que llegan los niños, todo está listo para su clase. Toda la gente que está lista para recibir a los papás, recibir a los niños, darles la bienvenida y todo el mundo a su clase y dirigirlos bien organizado. Pero hay que trabajar, hay que servir y Dios te llama constantemente y la iglesia llama y dice necesitamos ayuda. No, nos gusta consumir y Dios te llama también para que vengas a apoyar, para que vengas a trabajar, para que muevas, para que limpies, para que quites, para que vayas a la cocina, para que enseñes, para que ores con alguien, para que leas la Biblia, para que cantes, para que pongas el equipo de sonido. Algo hay para ti y Dios te está llamando, pero hacemos oído sordo. Y no nos gusta, queremos consumir, me gusta el pastor, me gusta la música, me gusta la predicación y en el momento que se habla de servir es el momento que hay que retirarnos. No solamente nos llama al servicio, ¿verdad? Nos llama a recibir al Señor, nos llama al servicio y también a la gente que llama al ministerio, llama a pastores, llama a evangelistas, llama a misioneros que van a diferentes partes del mundo. En este momento que nosotros te compartimos la palabra de Dios, hay misioneros en lugares en Centroamérica. Yo he estado en Guatemala en 2 departamentos diferentes con misioneros que dejaron todo para ir a trabajar allá. Uno de ellos era un director de una secundaria aquí en esta provincia y dejó todo con su familia, se fue para allá y ahora tiene escuelas y donde tienen más de 1,500 niños que les dan educación, no solamente la educación secular, también la educación de la palabra de Dios, les dan uniformes, les dan alimentos, apoyan a la comunidad y siguen trabajando. Es un llamado especial para aquellos líderes, hombres y mujeres que deciden servirle a Dios de tiempo completo y entregar sus vidas al ministerio. Muy probablemente ese no es tu llamado.
El mío fue diferente, ¿verdad? No fue desde un principio, fue con el transcurso del tiempo que nos llamó para poderle servir. Pero lo importante es que veas que Dios te está llamando constantemente de una manera, de otra manera. A todo mundo nos está llamando. Y aquí vemos en la vida de Abraham que dice, siendo llamado. Entonces tienes que saber y tienes que entender que Dios, cualquiera de ustedes que esté escuchando y que escuche este estudio, este mensaje, esta predicación, debes de saber que Dios te está llamando. Cuando le cambias y escuchas a otro predicador, Dios te está llamando. Cuando vas a la iglesia, Dios te está llamando. Cuando alguien comparte de la palabra de Dios en la calle, Dios te está llamando. Cuando alguien te regala un libro o un tratadito donde viene palabra de Dios, es que Dios te está llamando. Dios quiere algo contigo de una u otra manera. Si conoces a Jesucristo, Dios te está llamando, y si no lo conoces, con mayor razón te está llamando. Y si estás dentro de la iglesia, a lo mejor te está llamando al ministerio, que entregues tu vida, que seas pastor, que seas un líder, que vayas al evangelismo, que vayas a las misiones, a poder establecer lugares donde se predique la palabra de Dios, pero te está llamando. Ahora, cuando lo está llamando, quiero ir al libro de Génesis, capítulo 12, y vamos a ver qué es el llamado, qué es lo que le está pidiendo él que tiene que dejar. Génesis capítulo 12, y vemos que dice la palabra de Dios así. Génesis 12, versículo 1 en adelante. Dice así la escritura, dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le está llamando y le está pidiendo lo que tiene que dejar. Dios le está llamando y le dice a Abraham, tienes que dejar tu tierra, tienes que dejar tu parentela, es decir, tienes que dejar tu país, tienes que dejar a toda tu familia y a todas tus amistades y a toda tu comunidad, y tienes que dejar también a tus padres. Por eso te decía, muy probablemente el llamado que te va a hacer a ti no va a ser igual. No necesariamente todo el mundo los va a llamar así, pero en este caso, para hacer un trabajo sumamente especial, tenía un propósito específico que Dios estaba planificando, Él tenía que dejar absolutamente todo. Y de alguna manera aplicamos eso a nuestra vida. Dios también nos pide que dejemos algo cuando Él nos está llamando. Cuando a ti te llama a que vengas a Jesucristo, te está pidiendo que dejes las cargas, que dejemos el pecado, que reconozcamos que tenemos esa necesidad de Dios, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que confesar, y quiere que lo dejes, que no tengas miedo. Nos preocupa qué va a decir la gente, qué va a decir mi familia si yo hago una decisión de ese tipo. Dios quiere que lo dejes, Dios te pide. Cuando entras al evangelio y vienes arrastrando cargas, es mucho más difícil poder tener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque siempre estoy preocupado por lo que van a decir, por mi familia, por mis abuelitos, por mis tíos, por mi mamá, mi papá, la comunidad, qué es lo que va a decir, porque cambié de religión, ya cambiaste de religión. Dios te está buscando para que lo conozcas verdaderamente a Él. Por eso te llama, pero te pide que dejes algo. Que dejes eso atrás. Toda esa carga y todo ese pecado que nos asedia, dice la palabra de Dios en el mismo libro de los Hebreos, que nos despojemos de todo el pecado, de toda la carga, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces te llama y te está pidiendo que dejes eso para entrar en la carrera. Tú ya estás en la carrera, ya estás en el evangelio. También te llama y te dice, deja, sacrifica algo, dame un poco de tu tiempo, dame un poco de tu dinero, de tu tiempo, de tus talentos. Quiero que dejes a tus amistades, quiero que dejes la computadora, quiero que dejes tu teléfono, quiero que dejes todo aquello, el deporte, tantas cosas que te estorban para poderle servir. No te estoy diciendo que lo dejes porque es malo, sino el abuso que tenemos de todo eso para no darle tiempo a Dios en la iglesia también y para poderle servir. De la misma manera le está diciendo a Abraham, le dijo, quiero que dejes esto, quiero que vengas. Sin ninguna carga, quiero que vengas porque así te voy a utilizar, porque así te quiero, sin nada, yo voy a hacer algo de ti. Y lo mismo es para aquellos, como te platicaba de este hombre allá en un departamento en Guatemala, allá por Cobán, dejó todo aquí en esta provincia, aquí en Vancouver, dejó todo.
Dejó todo para irse a trabajar allá, y así hay misioneros que están alrededor del mundo que han dejado la comodidad de esta ciudad, de este país o de otros países con prosperidad, donde podrían estar mejor con sus carreras, con sus familias, pero dejaron todo para irle a servir a Dios. A lo mejor ese no es el llamado para ti, pero si lo es, tienes que saber que Dios te va a pedir que dejes algo, no puedes llevar todo. Hay que dejar cosas atrás. Y eso hizo con Abraham. Le dijo: quiero que dejes a tu parentela, quiero que dejes la casa de tu padre, quiero que dejes tu tierra. Ahora, ¿cuál fue la respuesta, verdad? Dios le está llamando y le está pidiendo algo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Ahí mismo en el libro de los Hebreos, que estamos viendo, capítulo 11 y versículo 11, y dice, versículo 8, perdón, Hebreos 11:8, regresamos, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Obedeció. Obedeció a Abraham, lo llamó y obedeció. Por la fe obedeció. Por la fe escuchó al Padre Celestial y respondió al llamado. Dice la Escritura, fíjate muy bien, ¿por qué decimos que aplicó la fe cuando obedeció? Porque el versículo dice: siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Obedeció sin tener la más mínima idea de qué es lo que iba a pasar. Obedeció por fe, no sabiendo a qué lugar iba, no sabiendo lo que le esperaba. Simple y sencillamente dijo: yo voy. Y es importante cuando vemos y en el llamado que Dios te hace, tienes solamente dos decisiones: o la aceptas o la rechazas, o obedeces o desobedeces. Te llama para recibir al Señor, tú decides si obedeces. Te llama para servir en la iglesia, tú decides si obedeces. Te llama para entrar al ministerio de tiempo completo y sacrificar, tú decides si obedeces, si aplicas la fe. Por eso es que estamos hablando del Padre de la fe, y estamos hablando de la fe cristiana, espiritual, basada en la palabra de Dios, donde vas a depender de Dios, donde vamos a confiar en Dios. No es fácil, por supuesto que no. Tampoco es fácil obedecer. Pero en este caso Abraham, sin saber a dónde iba, dejó todo, o prácticamente todo, para obedecer a Dios, para contestar al llamado, para responder al llamado. Y dice: obedeció inmediatamente, sin saber a dónde iba. No preguntó, no cuestionó, no dudó, no se quejó, no tuvo miedo, no puso pretextos. En la palabra de Dios encontramos diferentes veces, ¿verdad? Que, por ejemplo, Moisés puso pretexto de que no sabía hablar cuando Dios lo quería enviar a Faraón. Encontramos hombres y mujeres que le decían al Señor Jesucristo: yo te quiero seguir, pero déjame primero ir a enterrar a mis muertos. Yo te quiero seguir, pero tengo una boda. Yo te quiero seguir, pero tengo ganado. Entonces ponemos esa excusa, ponemos ese pretexto antes de obedecer. Y Abraham no puso: por la fe, dijo: yo voy, no importando a dónde voy, que no conozco, no sé a dónde voy, pero yo voy, Dios mío. La obediencia es uno de los aspectos más difíciles en el caminar con Dios. Someternos a la autoridad de Dios, someternos al señorío de Dios, es de lo más difícil de poner en práctica cuando Dios nos pide que hagamos algo, cuando Dios nos pide que cambiemos algo, cuando Dios nos pide que dejemos algo, cuando Dios nos pide que vayamos a algún lugar. Esa es de las áreas más difíciles en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, el obedecerle al Señor. Pero este hombre, Abraham, estamos hablando de fe. Cuando tú obedeces es por fe, porque no sabes qué es lo que va a pasar. No sabía a dónde iba. Abraham estaba iniciando una aventura en su caminar con Dios. No sabía a dónde iba, no sabía lo que iba a suceder, no sabía lo que iba a enfrentar, y muy probablemente no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Ahorita vamos a regresar a ver las promesas que Dios le hace. Y muy probablemente Abraham no entendía, que no tenía hijos, y Dios le está hablando de que va a ser multitudes a través de él, y no tenía ni un hijo. Mas sin embargo, él respondió al llamado, y sin ninguna queja y sin ningún pretexto, obedeció. Iniciaba esa aventura. Mira, déjame platicarte, y no, de ninguna manera me voy a comparar, ni cerca, ¿verdad?, de quererme comparar al llamado de Abraham o compararme con él. No, muy lejos de hacerlo, pero yo hace muchos años salí de México. Y decidí que me quería venir a Canadá, y dije: me voy a Canadá.
Mi familia me preguntaba por qué a Canadá y yo no sabía y hasta el día de hoy no te puedo decir exactamente por qué decidí que quería venir a Canadá. El caso es que yo quería venir a Canadá y dije, dejo todo, dejo el trabajo, dejo lo poco que tengo y me voy. Pero ¿sabes algo? No sabía a dónde venía. Nunca había estado en Canadá. No tenía ni una sola amistad aquí. No tenía ningún contacto donde llegar. No tenía familiares aquí. No sabía dónde iba a pasar mi primera noche. No sabía dónde iba a comer. Cuando yo llegué aquí, no sabía si ir al norte o al sur, al este o al oeste, todo era lo mismo. No tenía ni un solo contacto. Hablaba mucho menos o prácticamente no hablaba nada del idioma local, de hablar inglés. Más bien no hablaba nada de inglés para poderme comunicar y para poder explicar o para poder pedir y poder preguntar. Era una aventura que quise hacerlo. Ahora hago la aclaración, ¿sí? Que no vine en la misma forma que Abraham decidió salir, por fe en Dios. Como te lo dije al principio, buscando mi beneficio personal, por las razones que haya venido, al igual que mucha gente decide dejar sus países y dicen, dejamos todo por venirnos acá, sí, buscando un beneficio personal. Alejarnos de la guerra, de persecución, o de hambre, o de problemas económicos, o de violencia, o aquellos que queríamos cambiar de un ámbito, hacer un cambio radical para salir de nuestros problemas emocionales y mentales y culturales y sociales o lo que fuera, y necesitábamos un cambio radical y por eso decidimos salir. Entonces venimos buscando un beneficio personal. No salí por fe, tenía algo de fe pensando en que me podía ir bien, pero no tenía esta fe como Abraham, obedeciendo a un llamado que le estaba haciendo Dios. Dios no me llamó para venir aquí, Dios no me forzó, no me dijo ve a Canadá, yo decidí venir. Ya todo cambió estando aquí y Dios ha cambiado y ha utilizado muchísimas cosas y me ha bendecido grandemente en todos estos años. Y algún otro día te voy a dar un testimonio, pero no sabía absolutamente ni tenía la más mínima idea a dónde iba. Ni siquiera había estudiado acerca de la cultura, ni siquiera había estudiado acerca de la ciudad, de la provincia, a dónde moverme, a ciegas. Y así estaba Abraham, pero solamente que la gran diferencia era por fe puesta en Dios, obedeciendo un llamado del Padre Celestial. Iniciaba esa aventura totalmente a algo, y ya no eran jóvenes, ya tenía más de 75 años. Obedecer es reconocer el señorío, la soberanía de Dios, someterse, reconocer que Él es el Señor y yo soy el siervo, y poder someterme y decidir voluntariamente someterme a esa autoridad para obedecer a lo que Él me diga que haga. Y eso es lo que hizo Abraham, y eso es lo que no hacemos nosotros, eso es lo que no queremos, eso es lo que dejamos aparte en segundo lugar. Iniciaba esa aventura, recibió ese llamado, le dijo que había que dejar, y ¿cuál fue la respuesta? Obedeció, inició la aventura. Vamos a terminar viendo qué es, para poder continuar la siguiente semana, si Dios lo permite, y no alargarnos mucho en esta hora. Voy a regresar al libro de Génesis, capítulo 12, porque es importante. Vamos a terminar con esto. Vamos a terminar viendo que Dios te está llamando, Dios te está pidiendo algo, Dios te está pidiendo que creas y que tengas fe y que dejes cosas y que sacrifiques cosas. Pero ¿sabes qué es importante? ¿Sabes qué es lo importante para ti? Y escúchame, no te va a dejar solo y te va a hacer promesas. Y eso es importante, eso nos fortalece y nos da seguridad. Génesis capítulo 12, en la vida de Abraham. De verdad, vemos que lo llamó, y ¿cuál fue la respuesta? Obedeció. Le pidió que dejara su tierra, su parentela, su familia, la casa de sus padres. Y dice la Escritura que obedeció, salió. Vamos a leer aquí en el libro de Génesis qué es lo que sucedió. Dice así, Génesis 12, versículo 1 al versículo 3 nada más. Dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y después que de ese versículo que dice, y se fue, es decir, obedeció para salir a la tierra, y llegó a la tierra que Dios le estaba diciendo.
Pero no solamente Dios te pide que dejes y que le obedezcas. Nos damos cuenta que también Dios te hace promesas. Cuando Él te llama y cuando nosotros obedecemos, Él te hace promesas de estar contigo. Si le pones atención al versículo número 2, ¿cómo dice? Y haré. ¿Quién dice que haría? Dios. Lo está mandando, pero el que se iba a encargar de hacer las cosas, ¿quién era? Dios. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. ¿Quién lo iba a bendecir? Dios. Engrandeceré tu nombre. ¿Quién iba a engrandecer el nombre de Abraham, que hasta este día, después de 4000 años, se sigue predicando y enseñando acerca de la vida de Abraham? En Israel los judíos enseñan y hablan de la importancia del padre Abraham. Los musulmanes, porque de ahí nació su hijo Ismael, y es el inicio de los musulmanes del Islam con Ismael, y que hablan del padre Abraham. Y nosotros los cristianos de aquí predicamos del padre Abraham, porque le hizo una promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, incluyendo las nuestras, a través de la promesa que le está haciendo Dios a Abraham. Entonces le está diciendo: yo haré, yo te bendeciré, yo engrandeceré tu nombre. Cuando tú decides por Dios, cuando tú obedeces, no te va a dejar. No te va a dejar, te está bendiciendo. Le prometió: te voy a dar esa tierra donde tú vas, va a ser tuya. Haré de ti una gran nación, y hasta el día de hoy se ha cumplido. Israel es una gran nación. Le dijo que lo iba a bendecir, y cuando lees toda la historia, lo bendijo en diferentes momentos, diferentes necesidades. ¿Y qué hizo? Engrandecer su nombre. Lo mismo hace con nosotros. A nosotros, cuando tú decides por Dios, cuando tú decides por Jesucristo, cuando tú decides recibir la palabra de Dios y recibir al Señor, ¿qué es lo que hace Él? También te promete lo mismo: cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que está preparado para ti y para mí cuando tú decides por Dios. Cuando abres tu corazón a su palabra, hay cielos nuevos y tierra nueva preparados ya para ti. Te promete una gran familia. Somos millones de hijos de Dios que hemos recibido. Dice: a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos millones ya de hijos de Dios alrededor del mundo. Te da una familia. No vas a estar solo si tú decides por Jesucristo. Responde al llamado. Te bendice. No traduzcas bendición por aspectos materiales. Eso es una mentira. Cuando escuches que vienes aquí a Jesucristo o el evangelio de prosperidad, y que vas a tener y que te va a dar y te va a hacer rico y vas a tener bienestares y que vas a tener propiedades. No, eso no es. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor en su palabra. En el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que Él te promete. Pero dice: te voy a bendecir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Te voy a bendecir, te voy a cuidar, voy a suplir tus necesidades, voy a estar contigo, voy a caminar contigo en cada instante de tu vida. Es la mejor bendición. Engrandeceré tu nombre, así como Abraham. ¿Sabes cómo engrandece nuestro nombre? En el momento en que tú recibes al Señor Jesucristo, recibes la palabra, abres tu corazón para Dios, ¿sabes qué pasa? Tu nombre es engrandecido porque es escrito en el libro de la vida, que algún día se va a abrir y Dios va a buscar tu nombre ahí. Por supuesto que va a engrandecer. Te está prometiendo lo mismo. Si nosotros obedecemos, servirle, seguirlo, ir al ministerio, no nos dejará solo. Esa es su promesa. Pero ¿qué es importante aquí? La fe. Es la fe de creer verdaderamente que Él va a cumplir esas promesas. ¿Te das cuenta cómo vemos en la vida de Abraham desde su llamado lo que Dios le pidió que dejara? Y lo mismo vemos en nosotros, el llamado que nos hace. Pero no solamente es importante ver el llamado, es ver la respuesta a ese llamado, que obedeció inmediatamente y se fue. Y todavía más importante ver que no lo dejó solo, le hizo promesas. Le hizo promesas. Yo haré, yo te bendeciré, yo te engrandeceré. Dios, su presencia, su poder y su misericordia. Él era el encargado, iba a ser el encargado de hacer absolutamente todo por Abraham. Lo iba a utilizar para cumplir sus propósitos. Y eso es lo mismo que quiere hacer con nosotros.
Quiere cumplir sus propósitos en nuestra vida y a través de nuestra vida. Quiere utilizarnos, pero necesitamos obedecer, necesitamos creer, necesitamos aplicar la fe, tener esa confianza, esa seguridad, esa certeza de que Él va a hacer y de que Él está conmigo, no importando lo que vas a emprender, especialmente cuando es para la gloria de su nombre. Próxima semana, si Dios permite, aquí vamos a parar. Próxima semana vamos a ver que una de las cosas que Dios le dice a Abraham es, serás que de bendición. Entonces, cuando Dios nos está llamando, cuando entramos al camino es para que seamos bendición. No solamente esperamos en recibir bendición, en consumir bendición, en demandar bendición. Dios nos llama también para que seamos un canal de bendición, para que derramemos bendición a aquellos que no conocen al Señor, o a aquellos que vienen a la iglesia y que los podamos bendecir, o a aquellos a los que servimos y los podamos bendecir a través del ministerio, a través del trabajo, a través del apoyo y sobre todo a través de la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver próxima semana, si Dios permite. Ahorita llévate esto que hemos compartido contigo, la importancia de este llamado que Dios te hace, la importancia de la obediencia, la importancia de responderle a Dios positivamente, de confiar, de creer, de aplicar la fe, de estar seguros en que Él está con nosotros y entendiendo que cuando yo respondo al llamado, cuando yo obedezco, Dios te dice, yo haré, no te va a dejar solo. Yo haré. La presencia del Todopoderoso contigo en cada momento, y eso es lo que nos sostiene, y eso es lo que nos ayuda, y eso es lo que nos da la confianza para poder seguir trabajando y sirviendo. Responde al llamado. No tienes al Señor, responde al llamado. Ya tienes al Señor en la iglesia, responde al llamado de servir. ¿Tienes dudas? Investiga. Si tú crees que Dios te está llamando al ministerio, sigue orando, sigue preguntando, consulta con tus líderes, con tus pastores. Dedica tiempo en oración, investiga perfectamente si estás seguro a dónde vas, qué es lo que vas a hacer. Pero si Dios te está llamando al ministerio, una cosa te aseguro y una cosa te puedo decir, no te dejará. Yo haré, le dijo. Vamos a continuar próxima semana. Vamos a continuar con la vida de Abraham, pero llévate esto, conserva esto, la fe en acción en la vida de Abraham y la fe en acción que podemos poner nosotros a partir de este momento si nos decidimos. La semana que entra continuamos, vamos a retomar donde nos estamos quedando y ver esa parte donde le dijo que sería bendición, pero también vamos a ver la humanidad de Abraham, cómo se doblegó para podernos identificar, para que veas que Dios no llama perfectos. Dios llama a humanos con defectos, con fallas, con maldad, con pecado, para poderlo transformar, para podernos cambiar y para podernos utilizarlo. Vamos a ver eso y vamos a terminar, si Dios lo permite, la próxima semana, en el momento cumbre de la fe de Abraham. Después de 40 años prácticamente de caminar con Dios, poder ver en la cumbre, llegar al punto más alto de esa fe, como nunca antes se ha visto en la palabra de Dios, a excepción del Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios permite, el próximo miércoles. Continuamos con el libro de los Proverbios y próximo domingo, si Dios permite, continuamos con la vida de Abraham. No hay prisa para la palabra de Dios, pero vamos a detenernos aquí y el próximo domingo retomamos este tema. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Nuestros amigos, nuestros compañeros trabajadores, nuestros hermanos trabajadores, Dios te bendiga en cualquier lugar que te encuentres y también a nuestros familiares y amigos, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra, por tu bendición, por tu presencia en nuestras vidas, por tu fidelidad y por tu misericordia, Dios mío, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, que tú nos amas, porque tú nos cuidas. Y Dios, nosotros te alabamos, te bendecimos y te agradecemos, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de ti, Señor. Y gracias por las promesas que están preparadas para nosotros. Te ruego bendición para todos y cada una de las personas que nos puedan escuchar. Y te suplico, Padre, que haya una persona que abra su corazón. Que llegues tú a través del poder de tu palabra, a través del poder del Espíritu Santo, a un corazón que se quiere entregar a ti, que necesite de ti, que conozca de ti. Gracias, Dios, por este momento. En tu nombre, Jesucristo, oramos al Padre y damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Nos vemos próximo domingo, si Dios lo permite.